Buenas tardes, doctor Tomás. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya está listo para compartir su pantalla, ¿no? Listo, sí, señor. Regálame un momento e iniciamos. Yo no me... Muy buenas tardes para todos y todas. En nombre del señor gobernador, John Rojas, la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, doctora Diana Paola Rosero Zambrano, y el señor rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, le damos a ustedes la bienvenida a esta séptima sesión de capacitación y actualización en pandemia por COVID-19 dirigida al talento humano en salud del Departamento de Nariño. La tarde de hoy nos acompaña la doctora Yamile Chaucanés Bastidas, infectóloga pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchísimas gracias. Y como es ya una función de esta parte inicial de la capacitación, ponerlos a ustedes en contexto de la situación actual en el departamento de Nariño. Con corte a 22 de abril de 2020, se han presentado en el departamento 63 casos confirmados, 40 hombres, 23 mujeres, un caso más que el día de ayer. De estos casos, 40 se encuentran en la casa, 13 en hospital general, 1 en unidad de cuidados intensivos, 13 recuperados y 6 lamentables fallecimientos. El caso adicional que fue notificado el día de ayer procedente de la ciudad de Pasto. El municipio con mayor número de casos escipiales, con 34 casos, seguido de Pasto con 14 y Tumaco con 8. Y el grupo de edad más afectado es el grupo de 50 a 59 años con 13 casos, seguido del grupo de 30 a 39 años con 10 casos y el grupo de 10 a 19 años con 9 casos. De tal manera que seguiremos poniéndolos a ustedes al tanto del número de casos notificados cada día y a continuación le doy la palabra al doctor Harold Mauricio Casas de la Universidad de Nariño. Doctor Casas, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes para todos ustedes. Muchísimas gracias al Instituto Departamental de Salud de Nariño, al ingeniero Juan Carlos Castillo, jefe del área de tecnología de la Universidad de Nariño. Hoy, bienvenidos todos a esta séptima jornada de plan de capacitación y actualización de pandemia dirigido al talento humano en salud. Esta es una iniciativa
del Comité Técnico Asesor Científico de Apoyo a la Emergencia y tiene como objetivo fortalecer las capacidades del talento humano en salud en temas relacionados con pandemia para coadyuvar en su oportuna detección, en su prevención, en la notificación y en el manejo de los casos, además en la optimización de la respuesta en la región. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de tener como expositora a la doctora Yamile Chaucanés Bastidas. Ella es médica, es especialista en pediatría, subespecialista en infectología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México, es máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es estudiante de último año de la maestría en epidemiología del CES de Medellín y es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica. Tenemos transmisión vía Zoom de la plataforma Zoom de la Universidad de Nariño, el fanpage del Instituto Departamental de Salud de Nariño y el canal YouTube de Telepasto de la Universidad de Nariño para todo el departamento. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora. Tiempo después tenemos 15 minutos para preguntas que ustedes por favor deben registrar en el chat y nosotros transmitiremos a la doctora Yamile. Doctora, muchísimas gracias por su acompañamiento a este proceso de capacitación y actualización. Le hago el cambio entonces para que usted continúe con la presentación, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Les agradezco la invitación a la directora del Instituto Departamental, la doctora Diana Paula Rosero, al doctor Harold Mauricio Casas de la Universidad de Nariño y a la doctora María Alejandra Delgado de la Sociedad Colombiana de Pediatría. El día de hoy vamos a revisar el tema manejo de pacientes pediátricos con enfermedad por el SARS-CoV-2 o también conocido como COVID-19. Los temas que vamos a revisar son los siguientes. Vamos a hablar algo acerca de antecedentes, epidemiología, transmisión, manifestaciones clínicas en población pediátrica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, para iniciar y contextualizarlo, sé que han escuchado mucho acerca de coronavirus, pero es fundamental que ustedes conozcan algo adicional con respecto a esto, a este virus, en función de que se trata de un virus que viene de la familia coronavirus. Es un virus RNA, el cual se caracteriza porque ha tenido infección en mamíferos y en aves, y se caracterizan porque este tipo de animales son reservorios asintomáticos, si así se puede decir, o sea, no padecen la enfermedad, y en estos reservorios algunas veces muta este virus. Y en este caso, este coronavirus se ha caracterizado porque ha presentado ya infecciones en el humano. Se conocen 7 subtipos, de los cuales se han relacionado directamente con alta patogenicidad a 3, que son el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el COVID-19 en el cual nos encontramos en la pandemia. Es muy importante tener claridad que el coronavirus ya sabemos desde hace mucho tiempo. Conocemos desde 1965 cuando Tyrell y Vainot reportaron el primer caso de coronavirus, que fue el serotipo HCOV229E, el cual se obtuvo mediante un aspirado traqueal a un niño y que presentaba datos respiratorios. En cuanto a las 4 generaciones que se describen de coronavirus, tenemos el primero fue el SARS, que se caracterizó por un brote en noviembre del 2002 a julio del 2003, fue en Guangzhou, China, y se caracterizó porque siempre el primer animal comprometido son los murciélagos, pero el segundo reservorio fue el Paguma larvagata y posteriormente un mapache, y se considera que ahí fue la transmisión al ser humano. El segundo serotipo de coronavirus fue el MERS, que ha presentado múltiples brotes. El primero fue en junio del 2012, fue en la península arábica y África, y estuvo directamente relacionado con murciélagos y los camellos o los dromedarios. Y finalmente tenemos el SARS-CoV-2, que es la pandemia en la cual nos encontramos desde aproximadamente diciembre del 2019 hasta este momento. Con respecto a los coronavirus que tienen baja patogenicidad, tenemos a estos serotipos,
los cuales se caracterizan porque ya se consideran endémicos en muchos países. De hecho, más adelante les voy a mostrar algunas características en específico de que nos muestran que ya hemos estado en contacto con este tipo de virus. En términos generales, lo que hay que tener claro con respecto a las características del virus es que está conformado por una cápsula que tiene glicoproteínas y lipoproteínas, lo cual le confiere esa susceptibilidad a inactivarse con sustancias como el detergentes y alcohol. Por eso, la principal recomendación es lavarse las manos con agua y con jabón. Y de igual manera para inactivar el virus que se puede encontrar en las superficies. Este está compuesto en su cápsula, encontramos que, o su envoltura, que es la palabra más correcta, encontramos proteínas diferentes como la proteína S y la proteína H, que son las que directamente se relacionan con los epítopes de patogenicidad de este virus. Ok. Con respecto a los virus no SARS, o sea, no coronavirus de no alta patogenicidad, encontramos que hay diferentes reportes en la literatura de episodios de infecciones respiratorias que ocasionan brotes, como por ejemplo en Brasil, 21.2% fue relacionado con coronavirus, en Ghana 13.7% y en Sudáfrica 15% de las infecciones respiratorias agudas. Entonces, en este sentido, ¿qué debemos tener en cuenta? Estos son los reportes del Instituto Nacional de Salud del año pasado, y en este encontramos todas las semanas epidemiológicas de la 1 a la 52, y encontramos que nosotros encontramos circulación viral todo el tiempo en el país, siendo mayor a nivel de la semana 20. Aquí encontramos todos los virus que usualmente se encuentran en circulación. De hecho, miramos que el virus que con mayor circulación en el 2019 estuvo fue el virus sincitial respiratorio. Para esto hay que hacer claridad que aquí en Pasto contamos con dos instituciones que son centinelas en cuanto a el envío de este tipo de muestras que nos permiten conocer la circulación que hay en nuestra región. Está el Hospital Infantil Los Ángeles y la Fundación San Pedro. ¿Por qué les coloqué estas estrellas debajo de esta gráfica? Porque es muy importante determinar que en la semana 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15 y las demás donde encontramos las estrellas, hubieron reportes de coronavirus, pero hago referencia a que son los coronavirus de baja patogenicidad. Esos coronavirus no son COVID-19, son parte de los otros 4 serotipos que les comenté hace un momento. Sin embargo, esta es la gráfica de la circulación viral de este año. Entonces encontramos que de igual manera se ve en azul, en este caso, son los casos reportados con coronavirus que ya los podemos considerar endémicos, que fueron aislados. Y si a nivel de la semana 10 ya encontramos el SARS-CoV-2, el cual se considera que es el de la pandemia COVID-19. Entonces, ¿por qué hago claro? Y encontramos que hay una diferencia en la circulación viral de influenza. De hecho, encontramos que hay un reporte de casos de H1N1 a diferencia del 2019, donde ustedes lo pueden ver, es el naranja. Era mucho menor la cantidad de casos, pero para el año 2020 ya encontramos que hay mayores casos de H1N1. Entonces, ¿qué podemos aprender o visualizar con la diferencia de estas dos gráficas con respecto a las semanas epidemiológicas y con respecto a la variabilidad de la circulación viral que tenemos en los diferentes momentos, independiente de la semana y del año en el que estemos en curso? De igual manera, es importante tener en cuenta que muchos de los casos de coronavirus o de enfermedad por COVID-19 tienen el 40% de los casos está relacionado con coinfección, ¿sí? Entonces podemos encontrar metanemovirus, podemos encontrar influenza H1N1, influenza B, que fue un importante patógeno del año pasado, y inclusive en este año también se encontraron algunos reportes de circulación viral de influenza B. Esta es una curva epidémica con actualización al día de ayer, que esta es una curva epidémica que reporta la Organización Mundial de la Salud, y en esta se reporta cómo fue el inicio de la pandemia. Entonces hablamos de que inicialmente los primeros casos fueron en China, ¿sí? O en el este del Pacífico, y posteriormente se presentaron en Europa,
en el Mediterráneo, y en este momento nos encontramos en las Américas. Entonces aquí podemos ver cómo ha sido la curva epidémica de la pandemia. Esta gráfica puede asustar un poco por los colores rojos y amarillos, pero la intención de esta tabla es principalmente hacer claridad que todos los países que se encuentran en rojo son aquellos que tienen una tasa de letalidad superior al 10% para COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que aprender con respecto a esta pandemia? Que la tasa de letalidad es diferente en función del país que analicemos, ¿sí? Inicialmente, la tasa de letalidad que teníamos era del 5.5, ¿sí? Relacionada con China, porque la mayoría de los estudios o de la revisión de la literatura que se encontró era de China, porque fue el primer país involucrado en la pandemia. Se relacionó finalmente una tasa de letalidad de 5.5%, pero encontramos que como ha ido avanzando en la curva epidémica que vimos en la anterior diapositiva, ha habido una variabilidad de las tasas de letalidad de esta infección viral. Entonces encontramos que hay países como por ejemplo Bélgica, donde esa tasa de letalidad es del 14.9 y Zimbabue 14.3, Italia 13.4, España 10.4, Francia 13.6, que son tasas de letalidad altas. Encontramos en amarillo Estados Unidos 5.5, Brasil 6.4, Canadá 5, México 9, ¿sí? Y Colombia estamos con 4.7 aparentemente de tasa de letalidad. Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque si miramos solamente el número de los pacientes confirmados o de los pacientes que mueren, podemos hacer un análisis incorrecto, porque esto depende específicamente de las poblaciones de las cuales estemos realizando algún tipo de análisis. En cuanto, esto es información del Instituto Nacional de Salud, por eso todas las tasas que se calcularon, o las proporciones en específico, están evaluadas por 1 millón de habitantes. Entonces, los casos por millón de habitantes en Estados Unidos fue de 117 por cada millón de habitantes, ¿sí? En Canadá son 39 por cada millón de habitantes, y en Colombia es de 3 por cada millón de habitantes. Sin embargo, que aquí quise poner esta diferenciación de estas dos gráficas, porque esta es la cantidad de muestras o de tests que se realizan por país. Entonces, aquí encontramos que Canadá es la que lleva la bandera en América en la realización de muestras. Ellos realizan 15.099 tests por millón de habitantes y tienen 39 casos por millón de habitantes. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Nos da a entender que claramente, si en cuanto más número de test yo realice en una población, hay mayor probabilidad de que estos casos por millón sean o muestren o reflejen la realidad que estoy viviendo en mi país. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia realizamos 1.281 muestras por millón. Nos falta mucho para creer absolutamente que estos 3 casos por millón reflejan realmente la situación de infección o del estado de infección que podemos tener en la población. ¿Cómo estamos a nivel país? A nivel país, Nariño realiza, según el Instituto Nacional de Salud, 416 muestras por millón de habitantes, y se reporta que tenemos alrededor de 34 casos por millón. O sea, todo está ponderado por millón de habitantes porque es la forma en que se evaluó la proporción. En este orden de ideas, ya comenzamos a hablar de qué características epidemiológicas se han encontrado en la población pediátrica. Entonces, con respecto a las características que se han encontrado en la población pediátrica, podemos decir los siguientes hallazgos. Entonces, con respecto a los hallazgos que se determinan, este es una caracterización que se publicó en el Pediatrics, y en esta caracterización se realizó en 2.135 pacientes menores de 18 años, de los cuales 728 se confirmó la infección por PCR en tiempo real, y en 1.407 solo fueron casos probables. De estos 2.135, lo interesante es que la población que presentó de alguna manera del total de los casos, la mayoría se encontró de 6 a
15 años. Fue la mayoría de la población involucrada, si se puede decir de alguna manera. De hecho, dentro de los casos confirmados, encontramos que de 10 años, el 23,4% fueron confirmados y el 25% fueron solamente probables. Y de 11 a 15 años, 24,7% fueron confirmados y solo 16,5% fueron sospechosos. ¿Qué es lo interesante de esta gráfica? Que la mayoría, el 43,1% de los casos confirmados presentaron enfermedad leve, ¿sí? Tanto en los confirmados como en los no confirmados. Y la media de la edad del inicio de los síntomas fue de 2 días. En todos los casos, en los confirmados 3 y en los probables de 2, teniendo un rango entre 0 y 42 días, que es bastante largo ese tiempo de aparición de los síntomas. Adicional a estas características, esta tabla nos resume una información muy importante, y es que de todos estos pacientes, de los 2.000 pacientes, 2.133 finalmente estos pacientes, se conoció que la mayoría de los pacientes estuvieron entre 6 y 10 años, fueron 520, pero el 53,3% de estos niños tuvieron una enfermedad leve, ¿sí? Sin embargo, desde los pacientes que se consideran críticos, o sea, que ameritaron unidad de cuidados intensivos pediátricos, se encontró que la población que mayor porcentaje tuvo fueron los menores de 1 año, con 1,9, que en realidad fueron 7. En ese orden de ideas podemos ver que la evolución, este fue un estudio epidemiológico que se realizó en China, en el Hospital de Children's de Wuhan, y en lo interesante es encontrar que definitivamente se trata de una enfermedad que en población pediátrica su severidad no es tan grande, o sea, la afectación a la población pediátrica directamente no es similar a lo que podemos encontrar en población adulta. De hecho, en este artículo, en esta revisión de estos 2.133 pacientes, solo se reportó la muerte de un menor, que fue un niño de 14 años, en el cual se asoció a una patología gastrointestinal. Entonces, se podría decir que la evolución clínica de los pacientes con enfermedad por COVID es usualmente hacia la enfermedad leve. Este es un reporte que realizó los CDC en Estados Unidos, y este se realizó de febrero 12 al 2 de abril del 2020. En esta se reportó que en Estados Unidos hubieron 149.760 casos confirmados, de los cuales solo se conoció todos los datos en el 99,6%, entre esos la edad, y de estos, solo el 1,7% de los casos confirmados fueron menores de 18 años, lo que equivale a 2.572 niños o adolescentes o lactantes menores. De estos, el 33% eran procedentes de Nueva York, el 23% de otra parte cerca de Nueva York, 15% de Nueva Jersey y 29% de otros lugares diferentes. Lo interesante de este artículo es que es muy congruente con lo que se encontró en China, en el sentido de que el 98% de los afectados fueron mayores de 18 años. En cuanto a la población específicamente pediátrica, como podemos ver en esta gráfica, en negro fueron los pacientes pediátricos que se manejaron ambulatorios, que va aumentando en función de la edad. De hecho, solo ameritó unidad de cuidados intensivos el 0,58%, que equivale a 15 pacientes, y requirieron hospitalización el 5,7%, que equivale a 147 pacientes, que son los que vemos en azul rey. Entonces, esto corrobora los hallazgos en la población pediátrica de China. Sin embargo, aquí encontramos que la mediana de edad fue diferente. Recuerden que la mediana de edad en China fue 7 años y aquí la mediana de edad es 11 años, encontrándose el 32% de los casos de enfermedad leve de 15 a 17 años, 27% de 10 a 14 años, 15% en menores de 1 año,
1 a 4 años fueron 11% y 15% de 5 a 9 años. Entonces varía de alguna manera la mediana de edad, pero siguen teniendo el mismo comportamiento en cuanto a severidad de la enfermedad. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud de la población pediátrica aquí en Colombia, y a reporte del día, hasta el último reporte que había del día de ayer a las 4 de la tarde, se habían reportado 349 casos. Es importante notar que en Estados Unidos se ha reportado la muerte de 3 menores. De los 3 menores todavía no se ha confirmado que la muerte fue por COVID-19, todavía están en estudio. Entonces, en China fue 1, menor de 14, en el reporte de Pediatrics, en el reporte de los CDC fueron 3, aparentemente, pero no está confirmado. Y aquí, en el Instituto Nacional de Salud, nos reporta que vamos 349 casos, de los cuales 131 son en menores de 9 años, y de 10 a 19 años son 218 casos, de los cuales ya están recuperados 21 y 36. En cuanto a muertes, estrictamente el Instituto Nacional de Salud no ha confirmado las muertes por COVID en pacientes pediátricos, pero se conoce de los casos de 2 lactantes menores, una lactante menor en Popayán con cardiopatía congénita asociada, y un caso de esta semana de un lactante menor en Bogotá, también con cardiopatía asociada. Entonces, de manera muy breve, la transmisión ya todos la conocemos, tenemos una transmisión entre humanos, se caracteriza al estar en contacto con personas infectadas, por el aire, al toser, a la emisión de gotas, al tocar un objeto o superficie contaminada, y la contaminación fecal, lo que se ha reportado es que sí hay harta carga viral en heces fecales, pero ningún estudio ha logrado determinar que haya transmisión orofecal. En cuanto a las hipótesis de por qué el coronavirus tiene este comportamiento en la población pediátrica, hay 3 hipótesis diferentes. Entre estas está, como todos conocemos, el coronavirus o el COVID-19 necesita del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el ACE2, para unirse al receptor del leucocito tipo 2 y comenzar todo el proceso de infección y demás. Entonces, lo que se considera es que muy probablemente en la población pediátrica es menor el número o la expresión de este tipo de receptor, lo cual explicaría la baja patogenicidad en la población pediátrica. Otra hipótesis es el daño endotelial, el cual se considera que en la población pediátrica no tienen la misma cantidad de factores de riesgo que en los adultos. Un adulto usualmente es hipertenso, diabético, tiene dislipidemias, y esos de alguna manera condicionan un daño en el endotelio que puede de alguna manera favorecer este tipo de evolución. Y otra hipótesis es la inmunidad innata. Hace referencia a que la población pediátrica está expuesta de alguna manera con mayor frecuencia a infecciones virales y adicional a estímulos inmunológicos como es la vacunación. Entonces, este tipo de condiciones generan en el paciente pediátrico que su inmunidad de alguna manera se podría determinar esté un poco más activa. De hecho, como ya les mencioné en las gráficas de las semanas epidemiológicas y de la circulación viral, logramos ver que hay circulación viral de coronavirus, de las cepas de baja patogenicidad. Sin embargo, lo que se ha encontrado, sobre todo en estudios que se hicieron con respecto al SARS-CoV-1 específicamente, es que las personas que padecieron esa enfermedad se encontraron anticuerpos IgG, inclusive hasta 2 años posterior a la infección. Entonces, en ese orden de ideas, se considera que probablemente como la población pediátrica en específico está en constante episodios de infecciones respiratorias que usualmente son virales, eso le puede condicionar de alguna manera algo de protección, si así se podría decir, para enfrentar al SARS-CoV-2. De alguna manera, todas estas son hipótesis de las cuales ninguna existe evidencia científica que la soporte. Sigue siendo desconocida la razón por la cual la población pediátrica
se encuentra menos afectada en cuanto a severidad de la enfermedad. Para esto, ¿qué tenemos que tener claridad? Iniciamos con que un paciente tiene una infección por el SARS-CoV-2 y se determina una respuesta inmune, que inicialmente es celular y posteriormente es humoral, que está mediada por los linfocitos T, ¿sí? ¿Qué sucede esta respuesta humoral? ¿Qué intenta hacer? Lo que intenta hacer es eliminar o producir un aclaramiento viral en ese paciente y de esta manera lograr controlar el proceso infeccioso. Esa es la evolución usual que se esperaría en todos los pacientes que en algún momento estuvieron o tienen la infección por un proceso viral en general y en este caso el SARS-CoV-2. Sin embargo, tenemos varios escenarios en los cuales es diferente la respuesta. Entonces tenemos aquellos pacientes que tienen baja carga de SARS-CoV-2 y la respuesta inmune de las células T y demás, ¿qué ocasiona? Ocasiona un rápido aclaramiento viral y este paciente puede considerarse que puede cursar asintomático. Hay otros pacientes los cuales tienen una alta carga de SARS-CoV-2. Estos condicionan inmunosupresión y se produce un aclaramiento insuficiente, o sea, no es la respuesta mediada tanto desde el punto de vista celular, no es suficiente para generar el aclaramiento del virus y por lo tanto genera enfermedad severa. Y otros escenarios son los pacientes asintomáticos, los pacientes que evidentemente están infectados pero no tienen síntomas, se consideran que tienen una baja carga de virus y por esta razón presentan una patología o no presentan signos ni síntomas y de alguna manera desarrollan inmunogenicidad. Y los pacientes sintomáticos que tienen alta carga de coronavirus o de COVID-19 que desarrollan enfermedad severa. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender en general de estos hallazgos de inmunología o de la respuesta a las cargas virales en cuanto a la respuesta inmunológica celular que cada persona tiene? Depende el grado de severidad de enfermedad que un paciente puede presentar de la carga de SARS-CoV-2 que tenga en el momento del inicio de la enfermedad. Esta gráfica prácticamente resume toda la fisiopatogenia, es una gráfica del consenso de infectología de la Asociación Colombiana de Infectología. Y en esta lo que nos habla es de las 3 fases que se han reportado con respecto a la enfermedad por coronavirus. Entonces tenemos una fase 1, que es una fase en la cual se caracteriza por síntomas que se podrían decir catarrales, odinofagia, fiebre, malestar general, tos seca, rinorrea, anosmia, diarrea, sobre todo la anosmia en pacientes adultos. La fase 2, que se denomina una fase pulmonar, que se caracteriza por datos de dificultad para respirar, fiebre persistente, sobre todo en pacientes adultos, y una fase 3, que es la fase ya de CRA, que es de la falla respiratoria, en la cual se considera que es una fase hiperinflamatoria, donde se considera que se presenta la tormenta de citoquinas, mediadas usualmente por interleuquina 6, que es como la estrella de toda esa tormenta de citoquinas, que condiciona las diferentes complicaciones que estos pacientes presentan. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta con respecto a los tiempos de incubación? Hemos visto que van desde el día 1 inclusive hasta el día 42 y estos usualmente la mayoría de los pacientes se ha encontrado que inician los síntomas de 5 a 7 días, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta estos tiempos de incubación? Porque en función de esta evolución de la enfermedad, yo tengo que diferenciar de qué tipo de prueba diagnóstica mi paciente se beneficia. ¿Cuándo se va a beneficiar mi paciente? Tenemos 2 tipos de pruebas, tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que buscan el RNA del virus y los métodos indirectos son aquellos que buscan anticuerpos, o sea, la respuesta que tienen al estar en contacto con el virus. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en una gráfica que creo que yo tengo más adelante, más adelante, bueno, más adelante se las muestro, hay diferencias en la sensibilidad de las diferentes pruebas en función del tiempo cuando se tomen. Por eso es muy importante determinar si mi paciente se beneficia de tomar una PCR en tiempo real o se beneficia de un estudio serológico o de una prueba rápida, que son
que tienen tanto boom en este momento y a veces urgencia de los diferentes de personal de salud, porque consideran que en el momento en que tengamos la prueba rápida todos nuestros problemas van a tener solución, y eso no es cierto. De hecho, en función de que esa prueba rápida nos puede llevar a muchas confusiones, por lo cual más adelante les sale claridad con respecto a eso. ¿Qué ha mostrado la evidencia con respecto a las manifestaciones clínicas en población pediátrica? Lo que he evidenciado, estos son hallazgos en Estados Unidos y estos son hallazgos en China. Estos fueron reportes de enero, febrero, y estos son reportes de febrero a abril prácticamente en Estados Unidos. Aquí hace un comparativo de población pediátrica y población adulta. Aquí de alguna manera también lo hace. Y lo que llama la atención es que son mucho más sintomáticos los adultos que los niños. De hecho, podemos ver que de la población que aquí se evaluó, que fue 291 pacientes pediátricos y 10.944 pacientes adultos, solamente el 56%, o sea, la mitad de los pacientes pediátricos que tuvieron enfermedad por COVID confirmada por PCR, presentaron fiebre. A diferencia que en los adultos fue del 71%, que corresponde con los hallazgos encontrados en China. En China, de hecho, se encontró que en la mayoría de los pacientes, solo el 21.7% de los pacientes presentaban fiebre, perdón, 21% de los pacientes presentaban fiebre en el momento del ingreso. Entonces, estrictamente, la fiebre no tiene que ser como una de las manifestaciones clínicas que tiene que tener mi paciente, porque si no tiene fiebre no es COVID. Eso pueden cometer varios errores si se toma la decisión en función de la fiebre. Tos en el 54% en población pediátrica, el 80% en población adulta, dificultad para respirar 13% en población pediátrica y el 43% en población adulta. De igual manera acá, miren, en tos 67.8%, fatiga dice 38.1 y dificultad para respirar 18.7. Acá lo que se denominaría dolores musculares 23 y en adultos 61%. Aquí hace referencia a que los síntomas gastrointestinales se presentan casi por igual, tanto en población pediátrica como en población adulta, que es lo que no encontramos en el reporte de New England Journal, que fue el primer reporte epidemiológico de características epidemiológicas de la población en China que padeció COVID. En ese entorno, cuando nosotros nos veamos abocados a evaluar un paciente pediátrico, es fundamental que lo diferenciemos por los factores de riesgo para progresión a enfermedad complicada. ¿Qué ha mostrado la evidencia? Que estos pacientes que cumplen con estas comorbilidades tienen mayor probabilidad de que su enfermedad leve se complique a una enfermedad grave o una enfermedad crítica. Se caracteriza, por ejemplo, en menores de 1 año, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica como fibrosis quística, displasia broncopulmonar, enfermedades neuromusculares, desnutrición grave, enfermedad pulmonar crónica otra vez, anemias o hemoglobinopatías, sobre todo anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias. Recuerden que hay muchas inmunodeficiencias primarias que no están diagnosticadas porque lamentablemente no las buscamos. Entonces, si yo tengo un niño que tiene múltiples infecciones respiratorias que requieren hospitalizaciones, me hace muchas otitis, muchas faringitis y demás, yo debo buscar inmunodeficiencias, o lo que es muy frecuente en nuestra población son infecciones en piel, ¿no? Entonces, las furunculosis, pacientes que llegan y que tienen muchos eventos de infecciones en piel, yo debo pensar en inmunodeficiencias primarias, que pueden ser celulares o humorales, o también tener en cuenta las secundarias, que entre las que más se destacan es VIH, ¿no? Porque si hay VIH en nuestro departamento, tenemos muchos pacientes y aún nos falta mucho tamizaje para lograr llegar a las metas 90-90-90 de la OMS. Y en las secundarias también están los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, los pacientes que tienen enfermedad o colagenosis, que reciben medicamentos inmunosupresores como corticoides, algún tipo de biológico, ¿sí? En ese orden de ideas, los enfermos renales también pueden ingresar ahí porque toman corticoides, el hipotiroidismo, coinfección viral del tracto respiratorio inferior, como les comenté,
lo que se ha encontrado es que los pacientes que tienen enfermedad por COVID, el 40% se relacionan con otro virus que está también ahí. Por eso es muy importante que cuando yo realice pruebas diagnósticas, los hospitales que tienen la disponibilidad de PCR anidadas, no solamente nos quedemos con la idea de que ya me salió en el panel FINRAI que es una influenza H1N1, bueno, entonces no es COVID. Eso es incorrecto, siempre tengo que buscar COVID. Y enfermedades cardíacas congénitas, que como les comenté, los 2 casos de los lactantes menores aquí en Colombia están relacionados con cardiopatías congénitas. Entonces, estrictamente desde el punto de vista de categorías clínicas, yo diferencio a mis pacientes en estos 4 escenarios. 1, el paciente asintomático. 2, el paciente con enfermedad leve. 3, el paciente con enfermedad grave. Y finalmente, el paciente crítico. ¿Por qué los diferencié de colores? Porque es muy importante tener claridad que los que están de color morado son pacientes que se pueden y se deben valorar, seguir y observar en los distintos instituciones prestadores de salud de primer nivel. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque los que están de color amarillo, o sea, los que tienen enfermedad grave y los pacientes críticos, son pacientes que deben remitirse a un nivel de complejidad mayor. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes, los que trabajan en las instituciones de menor complejidad, nos remiten estos pacientes a los hospitales de mayor complejidad, no vamos a dar abasto, o sea, vamos a colapsar antes de tiempo y lo que va a pasar es que no vamos a poder alcanzar a tratar a estos pacientes. Entonces, comencemos con las categorías clínicas. Entonces, tenemos los pacientes asintomáticos. ¿Quiénes son? Evidentemente, pues son los que no tienen ningún tipo de manifestación clínica para SARS-CoV-2 y se caracterizan porque tienen un test de SARS-CoV-2, usualmente es una PCR en tiempo real, que es positiva. Usualmente estos pacientes se caracterizan por contactos estrechos de algún paciente COVID positivo y se caracteriza porque no tienen manifestaciones clínicas, no encuentro ningún hallazgo al examen físico y adicional, sus rayos X se encuentra sin ningún tipo de alteración. En cuanto al segundo escenario, es el escenario de enfermedad leve. Este está caracterizado por 2 subclases, así se puede decir. Es la enfermedad no complicada y la neumonía leve. La enfermedad no complicada va en dirección a los síntomas locales en vías respiratorias altas. Entonces, ¿qué es lo que se ha reportado? Que estos pacientes pueden tener rinorrea, tos seca, pueden tener de alguna manera fiebre, malestar general. Recuerden que también en la población el coronavirus se caracteriza no solamente por dar síntomas respiratorios, sino también síntomas gastrointestinales. Entonces pueden tener náuseas, vómito, evacuaciones diarreicas. Neumonía leve hace referencia al paciente que tiene fiebre, tos, pero no presenta dificultad para respirar y no tiene una pérdida de la saturación menor al 92%, diferenciando acorde a la presión que se espera que tenga o la FIO2 que se espera que tenga a nivel del mar. Estos pacientes se caracterizan porque no tienen signos de alarma y lo más importante, ¿qué me estadifica a mí un paciente con enfermedad leve? Que no tiene factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Los que hablamos hace unas 2 diapositivas, que son ¿qué? Son pacientes menores de 1 año, que tengan comorbilidades como cardiopatías, inmunodeficiencias, anemia de células falciformes, tengan algún tipo de antecedente de enfermedad pulmonar crónica. Eso, que no tenga ninguno de esos factores de riesgo, yo lo puedo caracterizar como enfermedad leve. Y los pacientes que se deben remitir a un nivel mayor de complejidad son los pacientes con enfermedad grave y los pacientes críticos. Entonces, en cuanto a los pacientes con enfermedad grave, son aquellos pacientes que presentan taquipnea acorde a su edad. Recuerden que en los niños nosotros percentilamos todos los signos vitales, tanto frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, ¿sí? Por esa razón, todo va a partir de los percentiles, que en función de la edad yo espere que ese paciente esté taquipnéico. Tenga datos clínicos de respiración asistida, como es aleteo nasal, que tenga tiraje supraesternal, que tenga tiraje intercostal, subcostal, ¿sí? Que tenga cianosis, apnea intermitente, saturación de oxígeno al aire ambiente menor del 90%, presente datos de alteración de conciencia como somnolencia, coma o convulsión, rechazo a los alimentos o dificultad para alimentarse, y presente signos de deshidratación y que presente algún factor de riesgo de los que ya comentamos hace un momento.
Y los pacientes críticos, que pues son aquellos pacientes que tienen una evolución clínica muy rápida, se establece en los últimos 10 días, que progresan a falla respiratoria requiriendo ventilación mecánica, presentan choque séptico, encefalopatía, lesión miocárdica, lesión renal aguda, finalmente en una falla multiorgánica. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de síndrome de dificultad respiratoria aguda? Entonces, se caracteriza, como hace un momento les mencioné, porque es un paciente que rápidamente progresa a empeoramiento o deterioro en los últimos 10 días. Y se caracteriza porque a nivel de la rayos X, la tomografía o la ecografía de tórax, quienes tengan disponibilidad de sus servicios de esto, tienen nuevos infiltrados unilaterales o bilaterales. ¿Qué quiero hacer énfasis con esto? Se ha reportado mucho que estos pacientes tienen infiltrados intersticiales, que más adelante les voy a mostrar, en estos estudios imagenológicos, que es importante tener en cuenta que los pacientes con COVID pueden tener rayos X de tórax normales, ¿sí? Que a veces solo en esos casos tienen indicación de realización de tomografía de tórax. ¿Por qué? Porque el paciente con COVID, yo tengo que tratar de manejarlo solo en su habitación. La recomendación es tratar de evitar andarlo moviendo por todo el hospital o la clínica, es tratar de manejarlo en su habitación. Por eso el estudio radiológico de elección, cuando yo quiero saber si ese paciente cómo va desde el punto de vista pulmonar, es la rayos X de tórax, ¿sí? Evidentemente voy a encontrar más minucia y mayor especificidad en cuanto a los hallazgos tomográficos en función a los rayos X de tórax, pero si yo encuentro cambios ya en las rayos X de tórax, no hay la obligatoriedad de realizar tomografía de tórax. El origen del edema pulmonar puede ser secundaria a insuficiencia respiratoria en ausencia de otra etiología, o como a fallo cardíaco, descartado por ecocardio o sobrecarga de volumen. La oxigenación, hay disminución en el índice de oxigenación, dependiendo de los diferentes modos ventilatorios que el paciente necesite en función del grado de dificultad para respirar que el paciente presente. Sepsis, esto va muy en función de lo que se le hace reportado en la campaña para sepsis. Se habla de cuando hay una infección sospechada o comprobada y más 2 criterios de SIRS, de los cuales uno debe ser temperatura normal o recuento leucocitario normal, y los otros 2 criterios son taquipnea, taquicardia y bradicardia en menor de 1 año. Y es grave, eso, sepsis grave, si presenta disfunción cardiovascular, SDRA o más o de 2 disfunciones del resto de los órganos. Y criterios diagnósticos de choque séptico es cualquier paciente que presente hipotensión, nosotros hablamos de presión arterial sistólica menor del percentil 5, o más de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad, y tenga estado mental alterado, taquicardia o bradicardia, llenado capilar lento, taquipnea, cambios en la piel como piel moteada y un lactato aumentado, oliguria, hipertermia o hipotermia. Entonces, ya desde el punto de vista diagnóstico, ¿cómo yo voy a evaluar a mi paciente? Entonces, definitivamente, hace un momento les hablé que tenemos 2 tipos de métodos para hacer el diagnóstico, los métodos directos y los métodos indirectos. Entonces, nuevamente, ¿qué hacen los métodos directos? Buscan el RNA del virus en una muestra, y los métodos indirectos son estudios serológicos que lo que buscan es la producción de anticuerpos, IgM y IgG. En cuanto a las pruebas directas, la prueba diagnóstica confirmatoria siempre va a ser la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para SARS-CoV-2, y esta se puede manejar de 2 maneras. Uno es el paciente de manejo ambulatorio, que es el que está por ficha de Civigila, que es la 346, o el paciente hospitalizado, que puede ser IRA inusitado, que es la 348, o IRA 345. En ese orden de ideas, hay diferentes tipos de muestras que yo puedo tomar en este tipo de pacientes. Pueden ser hisopados nasofaringios, hisopados orofaringios, aspirado nasofaringio. ¿Qué nos ha mostrado la evidencia? Que sí se altera la sensibilidad de la muestra en función de cómo yo tomo la muestra respiratoria. Si yo la muestra respiratoria la tomo como hisopado, naso y orofaringio, la sensibilidad es del 63%. Si yo lo tomo con aspirado bronquial, es del 72%, y si yo tomo un lavado bronquialveolar cerrado, es del 93%. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta sensibilidad. ¿Por qué?
porque van a haber casos en pacientes que tienen nexo epidemiológico, que su clínica es muy compatible con COVID y que mi PCR en tiempo real puede ser negativa. Entonces, las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Infectología es que cuando yo tenga un paciente con alta sospecha de COVID, puedo enviar una segunda prueba en las primeras 48 horas. Hago claridad que esto es en un mundo ideal. Lamentablemente, no corresponde con los tiempos y con la oportunidad de la prueba que nosotros tenemos a nivel departamental. Esto va en función de que yo tuviera la oportunidad de enviar una prueba y ya que el reporte me llegue en menos de 48 horas, que fuera negativo, y entonces yo tengo la posibilidad de enviar otra prueba. ¿Por qué es importante tener claridad en esto? Esta era la tabla que les quería mostrar. En el Clinical Infectious Diseases de este año se encontró que hasta este reporte, muy interesante esta tabla, con respecto a la sensibilidad, con respecto a los días que el paciente va del tiempo de evolución de su proceso infeccioso. Entonces, si yo tomo una PCR en tiempo real en día 1 a 7, mi sensibilidad puede ser del 67%. Pero como se dan cuenta, a pesar de que la PCR es como el gold estándar para hacer el diagnóstico, su sensibilidad varía con respecto a los días. O sea que si yo hago una PCR en esta semana, tengo esta sensibilidad de 1 a 7 del 67, pero si yo tomo esa PCR posterior al día 15, mi sensibilidad baja del 45%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 55% de los pacientes a los que yo les haga PCR tuvieron la infección, pero me pueden reportar un falso negativo. ¿Sí? Es muy importante que tengamos claridad en esto, porque esto es lo que va a ser muy importante en el momento de la toma de decisiones de qué prueba diagnóstica yo tengo que suministrarle a mis pacientes para lograr determinar un diagnóstico. ¿Qué otras pruebas, las pruebas indirectas o los métodos indirectos, qué pasa con estas pruebas? Estas necesitan del tiempo de incubación, que ya sabemos que es 1 a 42 días, pero lo que la evidencia ha mostrado es que aproximadamente a partir del día 14 o del día 15 ya tengo mayor sensibilidad de las pruebas rápidas o serológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo realizar una prueba rápida antes del día 14, posterior a la exposición o posterior al contagio, es completamente inoficioso. ¿Por qué? Porque yo no tengo una muy buena sensibilidad de la prueba. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no produce todavía anticuerpos, así ya esté en contacto con coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Si yo tengo un paciente en el que yo tengo sospecha de infección por COVID, si está en la primera semana posterior al inicio de los síntomas, mi probabilidad de que esa PCR sea realmente positiva es del 67%. ¿Sí? Y después del 15º día del contacto, de la exposición o del contagio, mi recomendación es realizar pruebas serológicas después del día 15, a partir del día 15, porque aquí ya las PCRs bajan su sensibilidad. Es muy importante hacer claridad en esto. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque ya vamos a tener disponibilidad de pruebas rápidas en el departamento y es fundamental hacer claridad que si yo hago una prueba rápida a un paciente que está en su primera semana de síntomas, el hecho de que la prueba me reporte negativa no me excluye la posibilidad de que mi paciente sí tenga COVID, ¿sí? Entonces hay que hacer un uso responsable del recurso, ¿sí? Si yo tengo un paciente que lleva menos de 14 días, la verdad, la realización de la prueba es bastante cuestionable. Y si yo utilizo PCR en estos pacientes que están más de 14 días, también es cuestionable la realización de la PCR porque muy probablemente puedo tener pacientes que tuvieron COVID, pero ya no tienen la cantidad necesaria, porque es de copias a nivel de la muestra de la secreción respiratoria. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque la PCR en tiempo real, para que sea positiva, necesita de 10 a las 6 copias en la secreción respiratoria para que sea positiva. Si estamos hablando de 10 a las 6, quiere decir 1.000.000 de copias para que pueda ser positiva esa PCR. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque hay que recordar que todas las infecciones virales tienen su mayor viremia hasta el día 7 y posteriormente
la producción o replicación viral disminuye. Y con respecto a las pruebas serológicas, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar si se trata de una IgM o de una IgG, porque es muy importante esta información, porque lo que ha mostrado la evidencia es que estas pruebas pueden tener reactividad cruzada con los coronavirus de baja patogenicidad. Por eso traté de hacer mucha énfasis en el inicio de que nosotros tenemos circulación viral de coronavirus desde hace mucho tiempo. O sea, no, nuestro primer contacto con coronavirus fue desde diciembre del 2019, no. Desde 1965 ya hay reportes de contacto con coronavirus con el humano. Entonces, en ese orden de ideas, aquí en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud y los diferentes puntos centinelas, se ha encontrado que hay coronavirus circulante. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Porque como hace un momento también les expliqué, hablamos de que el coronavirus tiene, o la evidencia, sobre todo en SARS, ha evidenciado que podemos encontrar anticuerpos de memoria, como la IgG, con una duración hasta 2 años posterior al proceso de enfermedad que haya tenido, y hayan sido enfermedad respiratoria o gastrointestinal. Entonces, yo puedo tener pacientes con pruebas de IgG reactivas o positivas que pueden ser relacionados con reactividad cruzada con coronavirus de baja patogenicidad. Por eso hay que ser muy cuidadosos con la valoración de una prueba de serología o una prueba rápida o un método indirecto al valorar el resultado. Este es el flujograma que recomienda la Asociación Colombiana de Infectología. Prácticamente en ellos lo que se diferenció es que se diferenció entre menor de 10 días y mayor de 10 días con el fin de lograr una división entre cuándo, qué pido y qué no pido. Entonces, en menor de 10 días la recomendación es reacción en cadena de polimerasa, la PCR, y si es mayor de 10 días se puede realizar las dos pruebas, que sería la PCR y la prueba rápida. Como conocedora de la situación departamental, muy probablemente el llamado que les hago es, solo en aquellos pacientes que tengamos un cuadro mayor de 10 días, se recomendaría la realización de la prueba serológica. En tiempo inferior a esto, la verdad, la posibilidad de que tengamos un falso negativo y una falsa sensación de protección o de que ese paciente no es COVID es muy alta, por los porcentajes que hace un momento les comenté. Hay que hacer claridad en ese sentido. ¿Y por qué les hago esta claridad? Porque es muy probable que tengamos más disponibilidad de pruebas rápidas, serológicas, que de la misma PCR por los tiempos y oportunidades que ya hemos hablado. ¿Qué pruebas diagnósticas adicionales yo puedo solicitar en mis pacientes COVID? Entonces, en aquellas instituciones que cuenten con paneles respiratorios FILARIDE de Biomerie, que son PCR sanidadas que busca el DNA de múltiples bacterias, inclusive de algunos bacterias de bacterias de curso atípico en cuanto a enfermedad pulmonar, podemos encontrar otros virus y demás. Esta es una PCR anidada. Esto me puede condicionar e informar con respecto a una probable coinfección. Recuerden que el 40% de los COVID puede cursar con coinfección. Sin embargo, el hecho de que yo tenga un panel respiratorio FILARIDE negativo, o sea, que no detecte ningún tipo de bacteria o de virus, me debe alertar en que en ese paciente es muy probable que se pueda tratar de un caso de coronavirus. ¿Qué estudios adicionales debo solicitar? Hemogramas, PCRs. Hago claridad, esto es para pacientes con enfermedad grave o enfermedad crítica, ¿sí? ¿En qué pacientes? En los que remitimos prácticamente a un tercer nivel, porque yo no puedo pedirle en un primer nivel que me haga un dímero D, porque sería ilógico. ¿Qué estudios le solicitaría? Hemograma, proteína C reactiva, enzimas hepáticas, porque se ha encontrado que los pacientes pueden realizar hepatitis reactiva, pruebas de función renal, de hecho también se pide microalbuminuria, deshidrogenasa láctica dentro de los reactantes que se han encontrado directamente relacionados con morbilidad en función de su elevación está la deshidrogenasa láctica, el dímero D, alteración de los tiempos de coagulación y la CK. Específicamente y en algunos reportes la ferritina, pero los reportes que se han hecho en ferritina son en aquellos pacientes pediátricos que progresan a síndrome hemofagocítico. Electrocardiograma, principalmente para conocer el estado inicial de mi paciente, si tiene alguna condición
que le puede generar contraindicación del tratamiento, o también para conocer cambios relacionados con miocarditis, porque hay que recordar que la enfermedad por coronavirus produce una lesión miocárdica que usualmente se presenta con miocarditis. Y finalmente, en cuanto a los estudios radiológicos, lo que sabe, la rayos X de tórax solo se debe realizar en pacientes con enfermedad leve con factor de riesgo, o en pacientes con enfermedad grave con enfermedad crítica. ¿Cuándo realizaremos tomografía de tórax? Cuando en aquellos pacientes con enfermedad grave o con enfermedad crítica, con sospecha de SARS-CoV-2 o COVID-19 y que su rayos X de tórax se vea normal. O en aquellos pacientes en los cuales los hallazgos radiológicos no son muy claros y necesito descartar otro tipo de patología. Entonces, como ven, ¿por qué se hace estas recomendaciones? Porque lo principal es tratar de movilizar en el menor número a mis pacientes con la intención de disminuir el número de contactos o de personal de salud que se exponga a este tipo de infección. Este es un estudio muy pequeño que se hizo en el Hospital Pediátrico de Wuhan, que es con solo 20 pacientes pediátricos, en los cuales se evaluaron los diferentes hallazgos tomográficos en esos pacientes. Entonces se encontró que el 20%, que solo fueron 4 TACs, no encontraron ninguna lesión. En el 30% encontraron lesiones que usualmente son en vidrio esmerilado unilaterales y bilaterales en el 50%. En cuanto a lesiones subpleurales, se encontraron en las 20 tomografías. Hace referencia que este es el hallazgo más frecuente tomográfico en pacientes con COVID, lesiones subpleurales. Podemos encontrar también consolidaciones con el signo del halo, que es lo que se ha informado también en COVID, es el 50%, opacidades en vidrio esmerilado y en algunos casos nódulos, pero la principal infiltrado o visualización es en vidrio esmerilado, que es del 60%. Aquí tenemos una imagen, es de una paciente de 14 años con diagnóstico de coronavirus de Wuhan, y se encuentran estos que se podrían denominar los nódulos o los hallazgos subpulmonares que están directamente relacionados. Encontramos muchas imágenes en vidrio esmerilado y miramos que hay un poco acá, pero se caracterizan por esos hallazgos principalmente. Quiero hacer claridad que en los pacientes en los que no se encontraron ningún tipo de lesión pulmonar, a pesar de que se le realizó el TAC, fueron 3 neonatos y un lactante menor. ¿Sí? En estos pacientes, a pesar de tener un diagnóstico confirmado por coronavirus, su tomografía fue completamente normal. Ok. En cuanto a los criterios de ingreso a hospitalización, aquí ¿qué quiero hacer claridad? Hay que tener muy en cuenta que todo el personal de salud o los médicos y pediatras estamos acostumbrados a ver pacientes con enfermedades o infecciones respiratorias agudas de etiología viral, ¿sí? Esto no se comporta de alguna manera diferente. Yo lo voy a encontrar, de hecho, algún dato clínico que me haga pensar solamente en coronavirus. De hecho, las manifestaciones clínicas, como revisamos, son muy inespecíficas. De hecho, pueden ser muy similares a lo que ya hemos venido manejando. Son pacientes con fiebre, con tos seca, con dificultad para respirar, con odinofagia, ¿sí? Entonces, su clínica es muy poco específica para que yo pueda decir, si tiene este dato clínico, es COVID. No, ¿sí? Entonces, hay que partir de que nosotros ya estamos acostumbrados al manejo de este tipo de pacientes. Lo que diferencia es el grado de el nivel de elementos de protección personal que debemos utilizar como trabajadores de salud. Eso es fundamental. De hecho, esto es un llamado a todo el personal de salud para que en sus instituciones les provean de los diferentes elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque la evidencia en SARS, porque todavía en SARS-CoV-1 y en MERS específicamente ha encontrado que el personal de salud puede adquirir la infección en el 40 al 50% de los casos cuando no utiliza adecuadamente sus elementos de protección personal. Entonces es fundamental que tengamos esto claro. Y más cuando los niños, la evidencia ha mostrado que se caracterizan por tener cargas virales altas, que eso no es nada extraño a otros procesos infecciosos de etiología viral. Usualmente siempre los niños manejan cargas virales mucho más altas que los pacientes adultos, muy probablemente relacionado con el estado de madurez del sistema inmunológico de nuestros pacientes pediátricos.
¿Qué es muy importante que tengan en cuenta? Cuando yo debo hospitalizar a mi paciente, la principal razón es cuando yo tengo en mi paciente requerimientos de oxígeno suplementario, cuando tengo intolerancia a la vía oral, que estrictamente cumplen con los criterios de hospitalización que se ha visto en diferentes infecciones respiratorias, que yo tenga taquipnea, que está directamente relacionada con los percentiles relacionados con la edad, que tenga letargo, alteración del estado mental, y que tenga alteraciones metabólicas de lesión de órganos, como alteración de enzimas cardíacas, hepáticas, deshidrogenasa deshidrogenasa láctica elevada. Hay que hacer claridad aquí de que la elevación de la deshidrogenasa láctica, esta también tiene que ir percentilada, ¿no? Recuerden que también todas las pruebas de laboratorio tienen que ir percentiladas por edad, ¿no? Porque recuerden que en los niños, específicamente la deshidrogenasa láctica, puede estar elevada y está relacionada con el crecimiento. Acidosis metabólica y que yo tenga cambios radiográficos que pueden ir como infiltrados en vidrio esmerilado, que pueden ser unilaterales, bilaterales, derrame pleural, y las opacidades en vidrio esmerilado que ya hemos hablado. Entonces, con respecto al tratamiento farmacológico según la gravedad, aquí quiero hacer mucha claridad en lo siguiente. Hasta el momento no hay evidencia o ensayos clínicos controlados que nos soporten el uso de las diferentes terapias antivirales para tratamiento del COVID. Aún estamos en el proceso de conocer cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes con enfermedad por COVID-19. Por este motivo, y en el entendido que más del 84%, de hecho en Estados Unidos fue el 98%, de los casos en pacientes pediátricos son enfermedad leve, nuestros tratamientos en el paciente sintomático, evidentemente no se le va a suministrar ningún tipo de tratamiento, lo que se le va a indicar son signos de alarma. En el paciente con enfermedad leve, lo que se le va a suministrar es tratamiento médico sintomático. Entonces, si tiene dolor, acetaminofén. Si tiene fiebre, acetaminofén. Si tiene mucha congestión nasal y demás, se le va a dar algún tipo de antihistamínico. No hay indicación de suministro de tratamiento con hidroxicloroquina o lopinavir-ritonavir. En pacientes con enfermedad grave y críticos se recomienda el inicio de hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, ¿sí? Estos son acorde al peso. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque la hidroxicloroquina en específico es un medicamento que requiere para su administración monitorización continua. ¿Por qué? Porque sus eventos adversos relacionados con su administración son hipoglucemia, toxicidad hematológica, musculoesquelética y ocular. Y lo principal es que nos puede ocasionar alteraciones a nivel electrocardiográfico en nuestros pacientes, como prolongación del QT, y torsada de Pontes también nos puede ocasionar. Y hay que asociar a esto que medicamentos como los macrólidos, etrocolimus y el ondansetron, inclusive el mismo lopinavir-ritonavir, son medicamentos que están directamente relacionados con prolongación del QT. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando usted inicia hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, cuando usted tiene la capacidad instalada para tratar las complicaciones relacionadas con los eventos adversos de la medicación que usted está prescribiendo. De lo contrario, mi recomendación es no lo haga. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque usted está exponiendo a su paciente a una nox adicional a la enfermedad por COVID que el paciente presenta. Lamentablemente, esta terapia ha sido, es muy controversial en general. Esta fue por consenso de la Asociación Colombiana de Infectología, el consenso al que se hizo redundante, en función de los distintos, de la evidencia que hubo y del manejo que hubo en China y demás, de la respuesta, de los estudios in vitro que hubo acerca de la hidroxicloroquina, que se considera que lo que inhibe es la fagocitosis o la endocitosis, que es la palabra correcta del virus, y mediante alteraciones del pH. Y el lopinavir-ritonavir, que es un inhibidor de proteasa que se utiliza usualmente en pacientes con VIH, que lo que me permite es disminuir, es inhibir un proceso metabólico en el interior de la maquinaria metabólica que utiliza el virus, que es la célula, para replicarse. En ese orden de ideas, aún nos falta mucho por conocer con respecto al tratamiento adecuado de los pacientes con COVID. Por esta razón en específico se deja este tipo de tratamientos
para los pacientes que se encuentran en estadios más avanzados o con enfermedad severa. Aún hay muchos ensayos clínicos en Italia, en China, que están estudiando medicamentos diferentes en Estados Unidos, como el Remdesivir, el Tocilizumab, la administración de plasma de pacientes recuperados. O sea, hay muchos estudios que todavía están en proceso, pero no hay evidencia que aún soporte. De hecho, me van a decir también la ivermectina, la nitazoxanida, sí, pero hay que recordar que la mayoría de esos estudios son estudios que se han realizado in vitro, o sea, no son estudios en los cuales haya pacientes a los cuales se les haga seguimiento. De hecho, hay reportes de hidroxicloroquina de New England Journal de hace como 2 semanas, en donde se evidenciaba que a los pacientes que recibieron hidroxicloroquina tuvieron más deterioro respiratorio que los que no recibieron. O sea, este sigue siendo un tema bastante controversial, en el cual es claro que todavía nos falta conocer cuál es el tratamiento de elección en este tipo de pacientes, pero hasta este momento la evidencia que es débil a favor nos soporta el manejo con hidroxicloroquina y lopinavir ritonavir. Entonces, aquí podemos resumir de alguna manera cómo yo voy a manejar a mis pacientes pediátricos. Entonces, si yo tengo un paciente asintomático, la rayos X no está indicada, el tratamiento es ninguno, y mi actitud, ¿cuál es? Alta a domicilio, con todas las recomendaciones y signos de alarma. Si yo tengo un paciente con enfermedad leve, en este caso sí tiene factor de riesgo, yo le realizaría rayos X de tórax. Si tiene el tratamiento sería simplemente sintomático, y en el caso del paciente que no tiene factor de riesgo, lo podría ingresar alta al domicilio con recomendaciones y signos de alarma. Sin embargo, en el paciente con factor de riesgo, la recomendación es mantenerlo en observación y evaluar cómo va evolucionando ese paciente. En los pacientes que se remitirían a un hospital de mayor complejidad, que serían los pacientes con enfermedad grave y los pacientes críticos, podemos encontrar en la rayos X de tórax que tenga cualquier tipo de infiltrado, y estos pacientes se beneficiarían del inicio del lopinavir, ritonavir y hidroxicloroquina, y la actitud sería el inicio del tratamiento antiviral. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que lo que ha mostrado la evidencia es que muchos de nuestros pacientes pueden tener coinfección no solamente viral, sino también coinfección bacteriana. Por esto, en algunos casos es muy importante que se una al manejo cuando tengamos procalcitoninas elevadas o PCRs por encima de 40, se adicione el tratamiento antibiótico que esté relacionado con sus protocolos de manejo de infección respiratoria aguda, que debe ir de la mano de los hallazgos en sus cartillas de vacunación con la intención de cubrir Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus, porque estamos pensando en un proceso infeccioso complicado, que son los microorganismos que usualmente se relacionan con complicaciones bacterianas en pacientes que presentaron infecciones virales. ¿Cuáles son los criterios de alta hospitalaria en niños o en adolescentes que hayan tenido confirmado? Entonces, 1, ausencia de fiebre en las últimas 48 horas sin antipiréticos, mejoría clínica de los síntomas respiratorios y la hipoxemia, no requiere hospitalización por otras patologías, y lo más importante es que tiene tolerancia a la vía oral. Entonces, de hecho, si ustedes miran estos criterios, son los criterios que usualmente se manejan para todo paciente pediátrico antes de egresarse. ¿Cuáles son las recomendaciones del tratamiento médico no farmacológico en el paciente asintomático? Recuerden que el Ministerio de Protección Social, no solamente para el paciente asintomático, sino en general, estableció unas guías o un protocolo de manejo de los pacientes ambulatorios. De hecho, realizó unas recomendaciones en específico de cómo manejar este tipo de pacientes, que van directamente relacionados a los signos de alarma que debo darle a este paciente, y en cuanto a los contactos en su domicilio. En aquellos pacientes con enfermedad leve, lo más importante es en el momento de la atención, el uso de los elementos de protección personal, las normas de bioseguridad, acorde al protocolo de cada institución. Si las condiciones familiares lo permiten, porque recuerden que nuestros niños, nosotros debemos evaluar que haya condiciones en su hogar de seguridad, se puede enviar a manejo ambulatorio para seguimiento domiciliario.
administración de antitérmicos habituales como acetaminofén. Es muy importante recomendar la adecuada hidratación, más en el entendido de que estos pacientes pueden presentar síntomas gastrointestinales, por los cuales habría que evaluar el establecimiento y las recomendaciones de un plan A o B en el sentido de manejo extradomiciliario. ¿Qué digo? Perdón, extrahospitalario. ¿Qué se recomienda dentro de lo que debe él realizar en sus casas? Es recomendar el lavado de manos 5 veces al día mínimo, uso de tapabocas tipo mascarilla quirúrgica, educación con respecto a los signos y síntomas de alarma para que consulte en urgencias, continuar con las medidas de aislamiento, que es muy importante en aquellos pacientes que tienen SARS-CoV-2 positivo. El periodo de aislamiento no debe ser inferior a 28 días. ¿Por qué es este valor? Porque lo que ha mostrado la evidencia es que se ha encontrado pacientes los cuales tienen excreción viral inclusive hasta 37 días posterior a la infección. Entonces la media ha encontrado que más o menos es de 28 días, por lo cual la recomendación es 28 días de aislamiento y no exponer a adultos mayores de 60 años ni personas que tengan algún factor de riesgo que puedan condicionar al infectarse progrese su enfermedad hacia la severidad. En caso de persistencia de los síntomas o deterioro de las condiciones, debe reconsultar inmediatamente. ¿Por qué puse esta imagen que tiene muchas líneas y demás? Porque quiero hacer claridad en lo siguiente. Es verdad que ahorita estamos en la pandemia por COVID, ¿sí? Y que la mayoría de nuestros pacientes van a presentar signos y síntomas que pueden ser compatibles para COVID. Pero recuerden que nosotros ya desde antes tenemos otras comorbilidades que nuestros pacientes las siguen presentando, que no pueden ser las infecciones respiratorias agudas, sino que no todo es COVID, ¿sí? O sea, seguimos teniendo morbilidades, tenemos pacientes con enfermedad neumocócica invasiva, seguimos teniendo pacientes que sufren traumas y lamentablemente por el aislamiento, lo que yo he visto en los diferentes hospitales en los cuales trabajo es que lamentablemente nos hemos de alguna manera hemos determinado que los ingresos a los hospitales de alguna manera se restrinjan y esto ocasiona que patologías infecciosas que pudieron haber tenido una evolución clínica favorable si se hubieran tratado a tiempo, en este momento están consultando a los hospitales tardíamente, 1, 2 semanas después, cuando las complicaciones infecciosas ya son mucho más graves. Entonces, es verdad que estamos en pandemia de COVID, sí, de acuerdo. Tenemos que utilizar los elementos de protección personal, pero cuando veamos a nuestro paciente, no tenemos que pensar solamente que todo lo que vemos es COVID, que no se les olvide de revisar muy bien a nuestro paciente, de evaluarlo, de hacerles un adecuado examen físico, con la intención de lograr apoyar el adecuado diagnóstico de mi paciente y de esta manera determinar una evolución clínica favorable para mi paciente. ¿Por qué les puse esta gráfica? Porque es verdad que estamos en pandemia de COVID, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que los pacientes urgentes no COVID están demorados por la restricción de los recursos, no solamente en función de su movilización por medio en el interior del departamento, sino por el mismo miedo y pánico que existe a la remisión en los hospitales de mayor complejidad por el miedo de que si voy al hospital me voy a infectar de COVID y demás. O porque sencillamente como personal de salud pensamos que todo es COVID y lamentablemente no empezamos a pensar en otras cosas. Y hay que tener en cuenta que posterior a todo esto, evidentemente la salud mental es fundamental, no solamente en el personal de salud, sino en todas las personas que están a nuestro alrededor, porque definitivamente vamos a terminar muy probablemente con estrés postraumático, burnout, y vamos a tener un impacto económico y muy evidenciado por las desigualdades en salud que tenemos en nuestro departamento.
Eso es finalmente lo que les quería comentar con respecto al manejo de los pacientes pediátricos. Lamentablemente, como les comento, esta es lo que nos ha enseñado la pandemia por coronavirus 19, es que el conocimiento es dinámico. Hoy probablemente les digo que la mejor recomendación es hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir, pero muy probablemente mañana ya salga una nueva literatura o algún ensayo clínico controlado que muy probablemente sea a favor del remdesivir y que probablemente nos condicione una terapia menos tóxica con menos eventos adversos relacionados para la evolución clínica de nuestros pacientes. Si tienen preguntas. Doctora, muchísimas gracias, doctora Yamile, por su excelente presentación. A usted y en su nombre a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a la Asociación Colombiana de Infectología, a las demás sociedades científicas que han hecho posible esta transmisión y esta capacitación, a la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que han participado de este proceso. Hay un par de preguntas que llegaron por las redes sociales, doctora. La primera hace referencia a si está o no recomendado el uso de heparinas de bajo peso molecular y los corticoides en los cuadros pediátricos. Nuevamente, muy gracias por la pregunta. Lo que hemos en lo que se denomina la fisiopatogenia de la infección por coronavirus, una de las posibles hipótesis es el daño endotelial. Y en función de esto, sobre todo en pacientes adultos, sí se está indicando el uso de medicamentos de este tipo. Sin embargo, en la población pediátrica, recuerden que siempre la mayoría de los estudios y demás comienzan siempre en población adulta y finalmente en población pediátrica. Cómo se caracteriza por ser pacientes, o sea, la probabilidad de que tengamos pacientes críticos por enfermedad por COVID es relativamente baja. De hecho, en algunos artículos desde 0.3%, en otros del 0.4%. Entonces, en China solo murió 1, aparentemente en Estados Unidos 3. Entonces, no hay suficiente evidencia que de alguna manera pueda decir que se debe utilizar. Yo creo que se debe evaluar específicamente el caso de cada paciente y en función de eso determinar si se beneficiaría o no. Pero nuevamente hago referencia y aquí es como un comentario al aire, hay que tener claridad que los niños no son adultos pequeños, ¿sí? Los niños son niños y deben ser manejados por personal capacitado para la atención en población pediátrica. No se debe comparar ni se debe manejar a un niño como si fuera un adulto, porque ahí es donde hay tantos y tantos eventos que pueden condicionar complicaciones y iatrogenia sobre todo. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta, Doc. Sí, claro. Doc, la siguiente pregunta hace referencia a qué tipo de tapabocas recomienda usted para el uso en casas en los hogares donde esté un niño con un diagnóstico, con un cuadro de COVID-19, pero que está en manejo domiciliario. Ok. Es muy importante tener claridad que en la población pediátrica se hace diferenciación con respecto a la edad, ¿no? En menores de 2 años, en realidad, es cuestionable el uso de mascarillas, más que nada porque hay que tener la principal vía como los niños son respiradores nasales, en algún momento puede condicionar eventos de dificultad respiratoria relacionados con el uso de mascarillas. Por eso en menores de 2 años es controversial el uso de las mascarillas. En mayores de 2 años, evidentemente, la recomendación va directamente dirigida a la producción de gotas que pudiera llegar a tener esa persona. Estrictamente, yo soy completamente de la línea que prefiero las mascarillas quirúrgicas, porque evidentemente la evidencia lo que ha mostrado es que hay diferencia entre las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas. Hay de hecho muchos estudios en los cuales se ha comparado en cuánto sirven en contener la difusión de gotas y demás. Sin embargo, lamentablemente estamos ante el influjo de escasez de elementos de protección personal y esto dificulta de alguna medida la adhesión en las distintas casas de estos elementos
de protección personal. Entonces, la recomendación sería, si es mayor de 2 años, a que use, ¿qué sería lo mejor que use? Una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Si en su defecto no lo hay, pues sería una mascarilla de tela, ¿sí? Pero es mucho mejor las mascarillas quirúrgicas. Muchísimas No gracias, doctora N95, Yamile. ¿no? No Ok, N95. perfecto. En ese sentido iba la pregunta. La última pregunta, doctora, ¿cuál sería el tratamiento para pacientes en caso de una reinfección? ¿Cuáles serían los síntomas y si son los mismos de la primoinfección? Ok. Es muy importante esa pregunta porque hay mucho comentario al respecto con respecto a los procesos de reinfección. Lo que ha mostrado la evidencia es que no se trata de eventos relacionados. ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha, doctora, adelante. Perdón. Ok. Lo que se ha encontrado es que no se trata de procesos de reinfección. Lo que se ha encontrado es que, ¿recuerdan cuando les mostré la sensibilidad de las PCRs acorde al tiempo de inicio de la infección a el momento del toma de la prueba? Entonces, es muy claro y muy importante tener eso en el momento de la toma, porque yo puedo tener muchos falsos negativos, ¿sí? O en algunos casos, lo que ha sucedido es que depende también de la calidad de la muestra, ¿sí? Entonces, puede ser que mi paciente tuvo una primera PCR positiva y como yo hago control a los 14 días, la calidad de la muestra no pudo haber sido adecuada y me dio un falso negativo, o sea que supuestamente esa prueba me quiere decir que el paciente tiene una cantidad de copias menor de 1 millón, ¿sí? Pero fue porque mi prueba o mi hisopado nasofaringio o orofaringio, que tiene una sensibilidad del 63%, no fue la adecuada y por ese motivo mi prueba fue negativa, pero si a los 14 días me vuelven a tomar otra, lo que sucede es que esa sale positiva porque la calidad de la muestra fue mejor, ¿sí me hago entender? Entonces, lo que la evidencia ha mostrado es que no es que se reinfectan, sino que están directamente relacionados con la calidad de la muestra, o sea que es relacionado con la calidad de la prueba en específico, es lo que se ha encontrado. Y como encontramos pacientes que son excretores virales por mucho tiempo. De hecho, hay personas que tienen 37, 42 días en los cuales hay excreción viral, que la excreción viral, el reporte es que no es solo en secreciones nasoorofaringeas, sino también en heces fecales y en orina, que son donde se busca la excreción viral, que se hacen PCR, sobre todo en países donde disponen de mayor cantidad de la muestra, de realizar este tipo de pruebas. No sé si ahí respondí su pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Yamile, a usted, a todos los participantes, al Doctor Instituto Mauricio, Departamental de Salud. Adelante, doctor. eh, para todos los asistentes y dándole las gracias a la doctora Yamile Chaucanés por su excelente presentación. Varias personas nos han preguntado por redes sobre el segundo tema, programa ampliado de inmunizaciones, dado que la jefe Luz Marina Tumbaquí del programa ampliado de inmunizaciones del departamento nos apoyó con una gestión con el Ministerio de Salud y Protección Social. Decidimos crear una sesión específica para el programa ampliado de inmunizaciones. En este momento está con nosotros en la sala la jefe Luz Marina Tumbaquí. Jefe, ¿está con nosotros? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Entonces, para que usted le comente a los asistentes antes de cerrar la tarde de hoy lo que tenemos planeado para una próxima sesión. Muchas gracias, jefe, por estar con nosotros. Y doctora Yamile, muchísimas gracias a usted por su intervención. Jefe, tiene la palabra. Gracias, doctor Tomás. Muy buenas tardes con todos. Sí, como lo menciona el doctor Tomás, teníamos programado también el tema del programa ampliado de inmunizaciones para hoy, pero en vista de que los temas son muy amplios, la verdad solicitamos que se hiciera una sola sesión en compañía o con apoyo del doctor José Alejandro Mojica. Él es infectólogo pediatra que nos apoya desde el Ministerio de Salud y Protección Social, porque el enfoque de esta capacitación es con base en la infectología y todo lo que está relacionado con el programa ampliado de inmunizaciones.
Sin embargo, también queríamos aprovechar un espacito para informarles que, si bien es cierto, con todo el tema... Doctora Luz Marina, qué pena la interrumpo, está deficiente su audio, voy a reiniciarlo para que por favor retome 10 segundos atrás. Un momento, por favor. Puede iniciar nuevamente. Con todo el tema de inmunizaciones, donde nos apoyará el doctor José Alejandro Mojica, infectólogo pediatra de la Sociedad Colombiana de Pediatría, también referente del ministerio, para apoyarnos en este tema. Y queríamos aprovechar de igual manera para informarles que estamos conmemorando la 18 semana de vacunación de las Américas en todo este marco de la pandemia. De igual manera, la vamos a celebrar o la vamos a conmemorar del 25 de abril al 2 de mayo. Ya todos nuestros equipos de vacunación están informados, están preparados, obviamente todo con las indicaciones frente al marco de esta pandemia. La invitación es a que continuemos vacunando a todos nuestros niños, sigamos realizando estas actividades de vacunación, de inmunización, teniendo en cuenta la gran importancia de esta jornada. Esta jornada tiene como lema, básicamente el lema regional está relacionado con el lema que hace referencia a ama, confía y protege. De esta manera los invitamos a todos a participar de esta gran semana que se llevará desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo. Y la invitación para la capacitación sería para el 4 de mayo con el apoyo del referente del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias a todos por la participación. Ahora sí, doctor Mauricio, les cedo la palabra para cerrar la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar de este proceso de formación. Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por su asistencia, a la doctora Yamile, de nuevo a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a los infectólogos del país que están también en este ejercicio acompañándonos, y mañana los invitamos a la conferencia de manejo de gestantes a cargo de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Que tengan buena noche y los esperamos mañana.